Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gaura Haribo, 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 Nittai Gaura Haribo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jayam Vishnupada Paramahanta Parivaja Kacharya Ashto Tarashata Shishima Abhaya Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Shri Prabhupada Ki Jainite Lila Prakishtam Vishnupada Ashto Tarashata Shishima Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Thakur Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrindiki Namacharya Shri Haridas Thakur Ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवाशरि गौर भक्तविंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की मायापुर धाम की गंगमयी की जमुनमयी की तुलसी देवी की भक्ति देवी की समवेद भक्तविंद की Shri Harinam Sankirtan ki Mridanga ki Nitai Gaur Premanandi. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a Shri Guru Shri Gauranga Shri Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Bueno, quiero dar la bienvenida a todos los devotos hoy que a esta pequeña clase que estamos presentando hoy. El tema de hoy es el perdón, porque es algo muy, muy importante que debemos tratar de comprender mejor y algo muy importante, inclusive Srila Prabhupada dice que es una de las cualidades más importantes para el desarrollo espiritual. Entonces, espero que podamos aprender algo de esto que es muy importante para los Vaishnavas. Tan importante que
Bueno, entonces, voy a leer el texto de hoy, que es el Bhagavatam 4, canto, capítulo 6, texto número 48. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, Yasmin Yara Pushkara Nabhamayaya Duratyaya Sprishta Diapitag Drisha Kurvante Tatra Yanukampaya Kritam Nasadavo Daiva Palatkrite Kraman. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Mi querido Señor, aunque los materialistas que de por sí están confundidos bajo la insuperable energía ilusoria del Dios Supremo, en ciertas ocasiones cometen ofensas. La persona santa, con compasión, no lo toma en serio, sabiendo que cometen ofensas porque están bajo el yugo de la energía ilusoria. El santo no manifiesta su potencia para hacerles frente. Significado. Se dice que la belleza de un tapasvi o persona santa es su capacidad de perdonar. En la historia espiritual del mundo hay muchos ejemplos de personas santas que, hostigadas injustamente, no se defendieron, aunque pudieron haberlo hecho. Pariksha Maharaj, por ejemplo, fue injustamente maldecido por un niño brahmana. El padre del niño se lamentó mucho por ello, pero Pariksha Maharaj aceptó la maldición y estuvo de acuerdo en morir a cabo de una semana, tal como el niño brahmana había deseado. Pariksha Maharaj era el emperador y gozaba de pleno poder, tanto material como espiritualmente. Sin embargo, por compasión y por respeto hacia la comunidad brahmana, no neutralizó la acción del niño brahmana, sino que estuvo de acuerdo en morir al cabo de 7 días. Como Krishna deseaba que Pariksha Maharaj aceptase el castigo, pues de esa manera se revelarían las enseñanzas del Srimad Bhagavatam. Pariksha Maharaj recibió el consejo de no hacer nada para evitarlo. El Vaishnava, a nivel personal, es tolerante para el beneficio de los demás. A veces no manifiesta su fuerza, pero este no significa que sea débil. Más bien indica que es tolerante por el bienestar de toda la sociedad humana. Om Jnana-timirandasya Ganam Jana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Tadati Shwaparantikam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Pastyatare Shatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Vanchakalpatarubhyascha, Kripasindubhyeva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Entonces, primero, en cuanto a este verso, se dice que la belleza de un tapasvi o persona santa, no estamos hablando de un devoto, porque un devoto es tapasvi automáticamente, es una persona santa automáticamente. Por ejemplo, el señor Kapila Dev, él dijo, Titikshasva Karunika Surira Sarva Dehinam Agyata Shatrava Shanta Sadava Sadabhushana. Dijo en el Srimad Bhagavatam que las cualidades de una persona santa, y realmente aquí está hablando de un devoto, ¿no? Titikshasva Karunika es tolerante. Y por esa tolerancia karunika puede mostrar compasión. Y aquí en el verso que estamos considerando hoy, dice así, ¿no? Es su capacidad, la belleza de esa persona es su capacidad de perdonar. Pero si su capacidad de perdonar, por ejemplo, más adelante en el Bhagavatam, dice, yo voy a leer un texto del Srimad Bhagavatam, sexto canto, capítulo 4, texto 5, una parte que quiero leer para entender cuándo debemos mostrar tapasya, porque tapasya, por ejemplo, los 4 pilares de la religiosidad son austeridad, limpieza, como sabemos, austeridad corresponde a la capacidad de ser, de perdonar, de ser compasivos. Entonces, y de tener esa compasión, necesitamos, aquí dice Kapila de, necesitamos tolerancia. Y Surira Sarvadehinam, también Surira Sarvadehinam quiere decir que nosotros debemos mostrar amistad hacia todas las entidades vivientes. Como dice Krishna en Bhagavad Gita, Brahmabhuta Prasanatma Nashochatina Kankshati Sama Sarvashu Bhuteshu. Sama Sarvashu Bhuteshu. Debemos mostrar ecuanimidad ante todas las entidades vivientes, ni siquiera ante los humanos, sino todas las entidades vivientes. Entonces, esa es una cualidad muy, muy importante. Entonces, en el Bhagavatam, explicando ese propio verso, también Ajata Shatrava, aunque muchas personas pueden considerarse enemigo de un devoto no tiene enemigos, Shanta, y por lo tanto es pacífico. Cuando uno no tiene enemigos, uno es pacífico, y Sarva Sadhubhushanam. Esa persona está dotada, el devoto está dotado de todas las buenas cualidades. Entonces, explicando este verso en el sexto canto, en un significado, Srila Prabhupada dice, el sadhu, el devoto, nunca se irrita. ¿No? Claro que yo entiendo que todos los devotos son así, ¿no? Nunca se irritan. Si estamos irritados, si estamos enojados, si estamos molestos, ¿no? Claro que uno puede estar molesto en el sentido espiritual. Srila Prabhupada estaba muy molesto muchas veces. Cuando los discípulos, la cosa que Prabhupada no le gustaba, más que cualquier otra cosa que lo molestaba, era cuando él decía algo y el devoto, si un devoto cometía un error, Prabhupada no lo tomaba tan en serio. Pero cuando
cometía el mismo error después de ser instruido por Prabhupada. Eso sí molestaba mucho a Srila Prabhupada, tal vez más de cualquier otra cosa. Entonces, cuando nosotros decimos que un devoto no hace esto, hay casos donde sí, hay casos donde cuando se enojan. Inclusive Srinartam Das Thakur dice que en cuanto a la ira, Hanuman es el ejemplo perfecto de ira. Hanuman era muy entregado y muy listo para servir a cualquier Vaishnava, pero cualquier enemigo del señor Ramachandra, él estaba listo para destruir todo. Entonces, todo, como dice Srila Prabhupada tantas veces, todo emana, Krishna mismo, todo emana, todo lo que es material y espiritual emana de Krishna. Y todo lo que es material tiene su fuente espiritual en el Vaikuntha, en el mundo espiritual. Entonces, en este caso, el devoto no se irrita. En realidad, la verdadera característica de los devotos que se someten a tapasya, austeridad, es el perdón. Por su tapasya, el Vaishnava está dotado de gran poder, pero no se irrita al verse en dificultades. Sin embargo, aquel que emprende tapasya, pero no se eleva al nivel Vaishnava, no adquiere buenas cualidades. Muy importante. Por eso Rupa Goswami dice en Bhakti Rasamrita Sindhu, Néctar de la Devoción, que uno debe cuidarse mucho con las austeridades porque pueden endurecer el corazón. Srila Prabhupada dice, Hiranyakashipu y Ravana, por ejemplo, también ejecutaron grandes austeridades, pero lo hicieron con demostración de sus tendencias demoníacas. Los Vaishnavas, al predicar las glorias del Señor, tienen que enfrentarse a muchos oponentes. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu les recomienda que no se irriten cuando predican. El Señor Chaitanya Mahaprabhu ha dado la siguiente fórmula. Trinadapi sunichena teroriva apsitrodoriva sehishnuna amanina manidena kirtaniya sadahari, que aquí está escrito en la forma anterior que cuando los devotos empezaron a escribir. Para cantar el santo nombre del Señor se debe tener una mentalidad humilde y considerarse más bajo de una brizna de paja en la calle. Se debe ser más tolerante que un árbol, sin el menor asomo al prestigio falso. Y estar dispuesto a ofrecer pleno respeto a los demás. Con esa mentalidad se puede cantar constantemente el santo nombre del Señor. Las personas dedicadas a predicar las glorias del Señor deben ser más humildes que la hierba y más tolerantes que un árbol. Entonces podrán predicar las glorias del Señor sin dificultad. Entonces, volviendo al texto de hoy, ¿no? Srila Prabhupada dice en la última línea, más bien indica que es tolerante por el bienestar de toda la sociedad humana. Ese es el producto de la tolerancia más importante de cualquier otro producto. Un producto es que soy tolerante porque debo mostrar esa buena cualidad ante los demás, naturalmente, para que ellos aprendan cómo ser tolerantes, cómo tener buenas cualidades. Porque las buenas cualidades, ¿dónde vamos a adquirirlas? Vamos a adquirirlas de otras personas que tienen buenas cualidades. No se puede adquirir algo de nada, ¿no? Uno no puede volverse tolerante. Uno puede volverse tolerante por tolerar, pero uno aprende cómo tolerar en primera instancia de ver esa cualidad
manifestada en otras personas. Después uno puede exhibir verdadera tolerancia. Por ejemplo, uno puede decir, yo soy muy orgulloso de mi humildad. A veces pensamos así. Yo soy muy, muy orgulloso que soy tan humilde y tan tolerante. Entonces, esa tolerancia imaginada no tiene ningún valor, y eso es lo que está diciendo Srila Prabhupada aquí, que en lo que acabo de leer, para predicar las glorias del Señor. Ese es el beneficio para la sociedad humana. Ese es el beneficio que específicamente Srila Prabhupada resaltó ante todos nosotros. Y quería leer una parte de otro verso para mostrar la importancia de la tolerancia. Yo voy a leer el texto, ese es el Bhagavatam 4:23. Y el verso es, oh rey, cuando alguien posee una inteligencia avanzada y está deseoso de llevar a cabo actividades benéficas, se le considera el mejor de los seres humanos. Un ser humano avanzado nunca desea el mal a los demás. Las personas de inteligencia avanzada siempre son conscientes de que el cuerpo material es diferente del alma. Entonces, Srila Prabhupada empieza diciendo, en la vida cotidiana vemos que si un loco comete un asesinato, incluso el Tribunal Supremo le excusa. Porque sabemos que es una víctima a las tres modalidades. Srila Prabhupada explica eso. Y al final, Srila Prabhupada dice, los trascendentalistas avanzados reciben el calificativo de Sudhya. Sudhi significa tres cosas: inteligencia, muy avanzado y devoto. Cuando alguien es devoto y al mismo tiempo tiene una inteligencia muy avanzada, no hace nada que vaya en contra del alma ni del cuerpo. Si hay alguna desavenencia, perdona. El perdón es una cualidad de las personas que avanzan en conocimiento espiritual. Entonces podemos ver el gran valor de la tolerancia. Entonces, volviendo al verso que estamos considerando hoy, Srila Prabhupada da el ejemplo. Hay muchos ejemplos y voy a mencionar algunos un poco después. Pero Srila Prabhupada aquí da el ejemplo de Parikshit Maharaj, su tolerancia. Porque en este caso, Parikshit Maharaj, siendo, no solamente siendo un Mahabhagavata, sino un Mahabhagavata. O sea, cuando los sabios que estaban haciendo la carta astrológica de Parikshit Maharaj, todo el mundo, todo el mundo estaba muy preocupado porque era la última esperanza de continuar la línea, la alcurnia tan elevada de personas santas en la línea que proviene de la dinastía Yadu. Entonces, todos estaban esperando y finalmente los sabios dijeron, él es Bhagavata Mahan. O sea, es un Mahabhagavat, no solamente un Mahabhagavat. Entonces, todo el mundo, qué bueno, qué alivio que tenemos un descendiente como Parikshit Maharaj. Entonces, él tenía mucho poder, era un rey, como Srila Prabhupada dice aquí, tanto material como espiritualmente, tenía mucho poder, pero Parikshit Maharaj
su poder principal era su poder de devoto. Él pudiera haber contrarrestado la maldición de Parikshit Maharaj. Pero él percibió que no, es Krishna. Esa es una regla de Krishna. Él pensó, ¿cómo yo pudiera haber puesto una serpiente alrededor del cuello de un brahmana? Como dice aquí, por respeto, sin embargo, por compasión y por respeto hacia la comunidad brahmana. Por ejemplo, aunque Indra es un kshatriya en un sentido, pero es un brahmana, es un rajarshi, como sabemos que Krishna habla en el cuarto capítulo del Bhagavad Gita. Él dice, Evam parampara praptam evam rajarshayo vidu, que rajarshis, se espera que los rajarshis, los más grandes reyes como Parikshit Maharaj, como Yudhishthira Maharaj, no solamente son reyes con poder y fuerza física, sino que tienen mucho conocimiento. Podemos ver el gran conocimiento de Arjuna. Él estaba debatiendo con Krishna, al principio especialmente, debatiendo con Krishna, y finalmente Krishna lo puso en la posición de discípulo, porque por Yogamaya lo confundió. Entonces, Parikshit Maharaj muy cualificado. Él pudiera haber cancelado esa maldición, pero por varias razones no lo hizo. Primero, porque un devoto, aunque tenga poderes, el devoto solo quiere usar sus poderes, o en el caso de nosotros que no tenemos tanta Brahma Tejas como los brahmanas en el caso de Vena Maharaj, tenían el poder de cantar mantras y matarlo. Y nosotros no tenemos eso. Pero sí tenemos inteligencia, tenemos conocimiento, y no debemos mal usar el conocimiento, sino para, como Srila Prabhupada dice aquí, para el bienestar de toda la sociedad humana. Krishna nos está dando inteligencia, Dadami Buddhi Yogam Tam, como él mismo dice en Bhagavad Gita. ¿Para qué? Para acercarnos a él, para volvernos mejores devotos. Y también para respetar la comunidad brahmana. Eso es muy, muy importante, y respetar a los brahmanes. Entonces, Indra era un rajarshi, y él había robado el caballo, el último caballo para el sacrificio Ashvamedha que estaba haciendo Prithu Maharaj. Entonces, Prithu Maharaj se dio cuenta que Indra no solamente robó el caballo, sino se disfrazó como un sadhu. Entonces, dos ofensas, de imitar un sadhu y luego robar, como hizo Ravana también. Se tomó la posición de un brahmana y quiso robar a Sita. Entonces, Prithu Maharaj se fue tras de Indra con la idea de matarlo, pero el señor Brahma, él dijo, no hay que hacer esto. Ese es contra los principios religiosos. Si nosotros vamos en contra las indicaciones brahmínicas, el arreglo del Señor dentro del universo, vamos a crear un gran disturbio. Entonces, en el quinto canto del Srimad Bhagavatam, Krishna mismo dice que los brahmanas son las personas más importantes en este mundo. Son tan importantes que cuando yo quiero comer, yo solamente puedo comer a través de los brahmanas. No puedo comer, no puedo hacer nada. Todo lo que hago tiene que ser aprobado por los brahmanas. Entonces, esa es la posición del Señor Supremo. Entonces, Parikshit Maharaj recibió esa maldición.
En cuanto a Pariksha Maharaj, debemos recordar o tratar de recordar la circunstancia que cuando Shringi hizo su maldición, su padre, Samikya Muni, él estaba muy, muy molesto con su hijo, lo castigó y dijo, ese es un grave error de insultar así el rey. Entonces, él estaba muy preocupado que mi hijo ha cometido esa ofensa entre no solamente un rey, sino un rey que es un Mahabhagavan. Entonces, él pensó por un momento que ojalá que Pariksha Maharaj le da una maldición. Imagínense cuán puro es Samikya Rishi, que él está pensando, ojalá que maldiga mi hijo para liberarnos de la ofensa. Él sabía, siendo un gran sabio y un devoto, que esa ofensa que ha cometido mi hijo va a destruir su vida espiritual. Mejor que tenga una maldición, como Chitraketu. Él aceptó con gusto la maldición de Durga, de Sati. Y ella estaba sorprendida. ¿Cómo es que está sonriendo y diciendo así, gracias, gracias por la maldición? Imagínense nosotros, a veces nosotros molestamos si alguien tome un pequeño pedazo de tela, algo así, que pertenece a nosotros, como los discípulos de Ramanujacharya, ¿no? Ellos eran brahmanas y un día un brahmana accidentalmente tomó la tela, así como gamsha, como una tela para cubrir el cuerpo nada más, y lo llevó y el otro brahmana vino ante Ramanuja y dijo, él tomó mi tela. Y entonces Ramanuja estaba como muy molesto que esos son brahmanes peleando sobre una cosa inútil. Y después mandó los brahmanes a la casa de Dhanurdas, su discípulo que era luchador. Y se dieron cuenta que cuando trataron de robar las joyas de la esposa de él, ella se despertó, se fueron corriendo y después Dhanudas vino a su casa y la esposa explicó lo que pasó y él dijo, vamos a agarrar todas nuestras posesiones y llevarlas al Sri Guru, a Ramanuja. Y vinieron con todo el oro, joyas, todo lo que tenían. Mira, debe ser que hay una necesidad, tome todo lo que tenemos. Y Ramanuja miró a los brahmanes y dijo, mira, ustedes están insultando a Dhanurdas, diciendo que es una persona de baja categoría, es más avanzado que ustedes, más desapegado. ¿Por qué? Porque era un devoto. Era un devoto por la misericordia de su Guru Maharaj. Y como dice, como acabamos de leer, cuando un devoto hace austeridades, el resultado es compasión. Pero cuando un materialista hace austeridades es para ganancia personal. Entonces nunca debemos sacrificarnos para algo más allá de simplemente el beneficio para todo, exactamente como un padre de familia sacrifica por ir y trabajar todos los días para alimentar a los niños. Su trabajo es para el beneficio de los demás. Entonces un devoto piensa en el beneficio de todo el mundo. Entonces Pariksha Maharaj, el Samikya Muni, o Samikya Rishi, estaba muy preocupado. Y después él dijo, yo espero que maldiga, pero yo sé que no va a hacerlo. Y después él meditó y habló un verso muy bonito. Tiraskrita vipalamda shapta shipta hatapi nasyatat patikurvanti tad bhakta
Prabhupada. Él dijo que los devotos del Señor son tan tolerantes que mismo que sea Tiraskrita, son defamados. Dijo 5 cosas. Son Tiraskrita, defamados, son Vipralabdha, engañados, Shapta, maldecidos, Shipta, negligidos, o Hata, matados. No se quejan. Claro que cuando alguien mata a uno es difícil de quejarse, ¿no? Porque obviamente puede quejarse en otro cuerpo, pero no en el mismo cuerpo. Pero el devoto es tan tolerante. Por ejemplo, podemos ver el opuesto, que cuando Ashwatthama fue castigado por Arjuna y matado en un sentido por cortar su pelo y ¿no? Por insultado, ese insulto fue peor que la muerte. Él trató de vengarse de nuevo. ¿No? Él no podía entender, aunque hizo algo tan horrible, y quiso vengarse de nuevo. Ese es un tonto cuando dice Chanakya Pandit, un tonto, y también dice el Bhagavatam, cuando uno lo castiga, siempre quiere vengarse, siempre se enoja. Entonces, 5 cosas. Tiraskrita, defamado. ¿Cuántos devotos fueron defamados? Por ejemplo, Srivas Acharya. Srivas estaba en su casa, era admirado y glorificado por todos los brahmanas. Y después, Chapal Gopal era muy envidioso, era un brahmana, pero no un brahmana Vaishnava, y muy envidioso de Srivas. Entonces un día él tomó todos los alimentos para adorar a Durga Devi y lo puso enfrente de la casa de Srivas. Entonces Srivas, él salió y había varios brahmanas alrededor haciendo sus pujas y mantras. Y él dijo, ya me descubrieron, soy adorador de Kali. Él dijo así, tanto, no solamente no se molestó, sino tomó la culpa. Sí, ya. Y todos los brahmanes dijeron, no, sabemos que tú eres un gran Vaishnava. Ese fue un engaño. Y por eso, Srivas, él pensó así, que no importa, defamado. Y después, Chapal Gopal inmediatamente se contrajo lepra y sus dedos estaban cayendo, su nariz estaba cayendo, sus oídos estaban cayéndose. Y fue con Chaitanya Mahaprabhu y dijo, tú eres el más misericordioso, ahora te creo en ti. ¿No? Ese se llama Smashana Vairagya. Cuando una persona, la renuncia en el crematorio, ¿no? Cuando alguien muere, uno se pone muy serio y por 2, 3 semanas, 4 semanas, y después ya, cuando uno encuentra una manera de estimular los sentidos, ¿no? De nuevo, estoy muy feliz ahora, y se olvida de sus convicciones y sus votos en el momento de vairagya o su momento de renuncia en el crematorio. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu dijo, tú vas a morir por millones, y morir y nacer por millones de vidas por haber insultado un devoto como Srivas. Y el Chapal Gopal dijo, por favor, mi querido señor, ¿cómo yo puedo salir de esa ofensa? Y él dijo, tienes que pedir perdón. Y fue ante Srivas y explicó todo, y Srivas dijo, no, yo no me di cuenta de una ofensa.
no me di cuenta de cualquier cosa. O como Ambarish Maharaj, cuando fue insultado y maldecido por Durvasa Muni, él dijo, cuando Durvasa Muni vino a pedir perdón, Ambarish Maharaj dijo, no, yo creo que yo soy el ofensivo. O Sri Haridas Thakur, cuando él fue castigado en 22 mercados y los brahmanes sacaron a él del agua y vieron a él muy contento y feliz. Dijeron, ese rey, él va a sufrir como nada por ofender a un devoto como tú. Y Srivas dijo, Haridas dijo que no, es que yo soy el ofensor. Yo escuché blasfemia contra el Señor Supremo y nada más me hizo un pequeño castigo de ser latigado en 22 mercados, que lo hubiese matado a una persona ordinaria. Y luego él descubrió que Chaitanya Mahaprabhu aceptó todo el dolor y todo el daño cuando en el Mahaprabhadana Lila, cuando Chaitanya Mahaprabhu habló con Haridas Thakur, él dijo, tú recuerdas cuando esos verdugas estaban castigándote. Yo venía con mi chakra en la mano para cortar sus cabezas. Pero cuando yo vi tu compasión, tu perdón, tu cualidad de ser tan tolerante, yo más bien, yo me puse enfrente de ti para recibir todos los latigazos de tu parte. Y Mahaprabhu volteó y mostró su espalda y estaba lleno de rayas así. Claro que Chaitanya Mahaprabhu no sufre físicamente, pero aceptó. El punto es que como él la prometa, cuando es un devoto puro, como al nivel de Haridas Thakur, él toma toda la responsabilidad de la vida del devoto. Y si hay un problema en la vida, aparente problema en la vida del devoto, él simplemente está dando eso para que el devoto se acerque más a él. Y hay tantos otros casos donde el propio Krishna perdona, ¿no? Él pide perdón. Por ejemplo, en el caso de Bhrigu Muni, cuando Bhrigu Muni fue para comprobar quién es el mejor entre las tres deidades principales, Brahma, Shiva, Vishnu. Entonces, Brahma se enojó, pero Brahma se dio cuenta de, no, yo no debo enojarme. Shiva se enojó más y solo por la misericordia de Sati, él no mató a su hermano, porque se enoja fuerte. Y cuando Vishnu recibió la peor ofensa de tocar su pecho con el pie de Bhrigu Muni, él dijo, mi querido Muni, perdóname, yo no te recibí adecuadamente, yo no te vi, estaba aquí hablando con mi esposa, y qué ofensivo que soy yo que no te recibí bien. Y además, ¿no? Además, seguro que dañaste tu pie porque mi pecho es muy duro, entonces perdóname. Imagínense Krishna pidiendo perdón, el propio Señor Supremo. Y hay otros casos también donde el propio Señor Supremo pide perdón a sus devotos. Tantas veces Chaitanya Mahaprabhu pidió perdón ante sus devotos. Pero nosotros, a veces, nuestro ego falso es tan grande que no podemos pedir perdón, que no podemos perdonar, que solo recordamos lo negativo y lo malo y lo débil y lo incompleto de los demás. En vez de, claro que esa enseñanza está en la propia Biblia, donde Jesucristo dice, antes de señalar
la falla de los demás, que son como un palito, debes quitar la viga de tu ojo, o sea, tu gran palo en tu ojo. Antes que veas las cualidades de los demás, debe ver esa cualidad en tú mismo. Entonces, tenemos tantos ejemplos en la vida espiritual del perdón y la importancia de ese perdón. Entonces, y como dice aquí, de Pariksha Maharaj, Vipalabdha, siendo engañados, ¿no? Sabemos que en este mundo material siempre vamos a ser engañados, siempre, ¿no? O sea, todo el mundo nos quiere engañar, porque el mundo material es en base de eso. Ganancia material quiere decir que alguien tiene que perder. Y Shapta, siendo maldecido, como ya di el ejemplo de Chitraketu, ¿no? Un devoto mismo siendo maldecido, como Pariksha Maharaj, como Chitraketu, ellos dicen, gracias. Y negligidos, ¿no? El devoto, cuando está negligido, él piensa que esa negligencia de los demás es por su falta de cualidades. Él no piensa que, ¿por qué no están viendo mis grandes características y cualidades que yo tengo? Aunque por el ego falso nosotros pensamos así. ¿Por qué no todo el mundo no se da cuenta de quién soy yo? Y últimamente, Hatta, matado. Pariksha Maharaj no se preocupó de ser matado. También Chitraketu, cuando él se volvió un demonio, él estaba animando a Indra, mátame, por favor. Ya estoy cansado de este cuerpo demoníaco. Por favor, yo quiero que me mates para que pueda volverme de nuevo un devoto. Y también en la historia de Ramachandra, varios de demonios que él afrontó en el bosque eran o sabios o personas que están diciendo, mátame por favor. ¿No? Entonces, la reina Kunti es el ejemplo principal del Bhagavatam de, de pidiendo, por favor, más sufrimiento, porque con el sufrimiento yo dependo más de Krishna. Con buena fortuna, como ahora tenemos el reino y Krishna se va, mejor no tener reino y que Krishna esté con nosotros. Entonces, esa cualidad de perdón, Srila Prabhupada dice, yo estaba buscando la cita, pero no lo encontré. Pero está en el Bhagavatam. Srila Prabhupada dice que el perdón es la cualidad más importante de un Vaishnava. Porque con el perdón empieza la compasión, empieza la amistad. Como yo he dicho en varias ocasiones, en cuanto a los versos 13 y 14 del capítulo 12 del Bhagavad Gita, empieza Adveshta Sarvabhutanam Maitra Karuna Evacha. Entonces, cuando Adveshta, cuando no hay envidia, cuando estamos libres de envidia, que nos permita tolerar, que nos permita perdonar, entonces Maitra inmediatamente se puede manifestar verdadera amistad. Y de Maitra Karuna, viene la compasión. Y de la compasión, ¿qué es que viene? Nirmamo nirahankaraha. Nirmama. Yo estoy dejando el concepto de que yo tengo posesiones. Y cuando yo entiendo que no tengo posesiones, disminuye nirahankaraha, disminuye mi ego falso. Después, sama dukkha sukham dirá. Y después lo que viene es estar libre de sufrimiento y felicidad de este mundo y ecuanimidad y tolerancia. Entonces, todo es progresivo. Empieza con dejar la envidia que no nos permita pedir perdón, sino que siempre estamos buscando cómo defendernos, cómo elevar mi posición, mi imagen
ante los demás. Claro, para un líder en la conciencia de Krishna, imagen es importante. O para un brahmana, es importante su reputación para poder servir a la deidad y para poder aconsejar y predicar a los demás. Pero no están buscando una reputación o un reconocimiento para ellos mismos, sino para su servicio, no para ellos. Entonces, esos son algunos pensamientos acerca de este verso. Ahora yo puedo parar aquí y a ver si hay preguntas. Voy a ver el chat, voy a abrirlo. Y también, ok, aquí hay una pregunta. ¿Cómo es la práctica de la tolerancia? ¿Cómo sentimos que mi práctica espiritual nos da más humildad y no orgullo? Pues más que todo, si yo no sé cómo ser tolerante, es porque probablemente no lo soy. O sea, yo debo entender qué es la tolerancia para poder ser tolerante. Entonces, ¿cómo es la práctica de tolerancia? La práctica de tolerancia es escuchar todos esos casos que están aquí en el Bhagavatam, en Chaitanya Charitamrita, que los ejemplos de Srila Prabhupada, que cómo Srila Prabhupada tuvo que tolerar insultos y maltrato. Maltrato por los políticos de la India, negligencia por los devotos, o sea, todo lo que dice aquí, menos matar, Srila Prabhupada tuvo que pasar. Y mismo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, él sabía que las personas querían matarlo. Y entonces él lo evitó. Uno puede pensar, pero ¿por qué tenía temor de la muerte? No, él no tenía temor de la muerte. Él tenía una responsabilidad de seguir predicando y de establecer la conciencia de Krishna. Cuando había unos brahmanes que pagaron a un policía para permitir que lo matara, la policía dijo, yo no puedo hacer esto. Usted es un sabio. Yo no puedo dar la vista gorda mientras que alguien le mata a usted. Tenga cuidado. Entonces, ¿cómo podemos ver la tolerancia? Leer el Bhagavatam, escuchar el Bhagavatam. ¿Y cómo podemos, cómo sentimos que mi práctica espiritual nos da más humildad cuando practicamos la humildad? ¿Y cómo podemos practicar la humildad? De verlo manifestado en devotos como Jayananda Prabhu. Jayananda Prabhu era un devoto tan tolerante, cuando alguien insultaba a Jayananda, él decía gracias. Cuando alguien criticaba a otro devoto, Jayananda Prabhu hacía así y decía, Prabhu, yo no soy tan avanzado para escuchar esto. Devotos como tú, ustedes pueden escuchar y asimilar lo malo que está siendo dicho sobre ese devoto, pero yo no soy tan avanzado. Por favor, no hable esto conmigo. Y él sentía eso en el corazón, no era un teatro. Él sentía eso, que yo no soy para escuchar esas cosas, ¿no? Claro que sin eso, sin esa envidia, no existiría el Facebook, ¿no? Así, el Facebook, su combustible principal es la envidia, ¿no? Claro que hay devotos que lo usan para predicar y ¿no? Pero su uso principal, ¿no? La envidia, aumentar la envidia en todo el mundo, reportar
como fulano está mal, fulana está mal, eso está así, y Gramya Kata ilimitada. Bueno, no vamos a hablar de esto más, pero ese es el uso principal que yo veo, ¿no? Entonces, practicar sin orgullo, uno puede ver el resultado cuando uno practica la conciencia de Krishna sin orgullo y con humildad, es ser apreciado por todos los Vaishnavas. Ok, entonces, ahora hay otra pregunta aquí. Según yo tengo poca envidia, o es que no sé verla en mí. ¿Podría ilustrar más ejemplo sobre esa envidia? ¿Dónde está? Y que no nos deja perdonar. ¿Dónde está? Está en todas partes, ¿no? La envidia es querer ser apreciado, querer ser reconocido, querer ser, por ejemplo, Sri Chaitanya Mahaprabhu dice, para conquistar la envidia, Nadana Jana Sundari. Primero dice, como acabamos de leer, Trinadapi Sunichena, Tororivase Hishnuna, Manina Manidina, que tenía Sadahari. Cuando uno no tiene envidia, uno quiere cantar el santo nombre constantemente. Uno le cuesta dejar de cantar, le cuesta mucho dejar de cantar. Y para nosotros nos cuesta mucho arrancar a cantar, ¿no? Entonces, pero para una persona sin envidia, dejar de cantar es un gran sacrificio para hacer otro servicio. Esa es la diferencia. Como dijo Srila Prabhupada, que si uno tiene mucho apego y aprecio al santo nombre, no puede cantar 16 rondas, sino tiene que cantar más. No puede parar con 16, cuando uno realmente tiene tanto gusto de cantar el santo nombre. Y el gusto de cantar el santo nombre es eso, libre de envidia. Por eso, en el comienzo del capítulo 9, idam tutat guyatamam evam pravaksham anasuyave. Krishna dice, Arjuna, como tú eres anasuyave, libre de envidia, yo puedo revelar más y más acerca de mí. En otras palabras, cuando queremos saber más y más de Krishna, cuando queremos servir a cada entidad viviente, cuando no tenemos enemigos, cuando no tenemos pensamientos negativos hacia nadie, ¿no? Ni siquiera hacia los demonios. Por ejemplo, Arjuna mató muchos demonios y muchos soldados, pero no con un sentimiento negativo, con un sentimiento de deber, de cumplir con lo que Krishna quería. Por ejemplo, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dice que nosotros debemos querer servir a los Vaishnavas, pero de no querer servir a los materialistas. Entonces uno puede entender, pero ¿cómo vamos a hacer Sankirtan si no queremos servir a los materialistas? Él estaba hablando de servirles personalmente, de asociarnos con ellos. No debemos asociarnos con ellos, debemos darles asociación. Y cuando uno puede pensar, pero si yo estoy dando a mi asociación, ¿ese no es orgulloso? No, yo no estoy dando mi asociación. Yo estoy sintiendo que Krishna me ha dado la misericordia de poder llevar su santo nombre a los demás. Como yo no estoy cualificado, me está dando ese servicio para purificarme, ese servicio de Sankirtan, de cantar el santo nombre y llevar el santo nombre a los demás. Así uno puede dar la asociación de Krishna, dar la asociación del santo nombre, dar la asociación de otros Vaishnavas por hablar de lo que uno ha escuchado. Uno no está dando su asociación. Ojalá que ayuda.
más bien los Vaishnavas no dicen que yo siento que estoy libre de envidia o casi libre, ya me falta 2 meses más o no, medio año. No, el Vaishnava piensa que estoy lleno de envidia, que yo estoy lleno de las peores cualidades. Cuando Sanatana Goswami y Rupa Goswami se encontraron con Chaitanya Mahaprabhu, dijeron, nosotros no tenemos ninguna cualidad. Por ejemplo, Jagai y Madai, ellos recibieron tu misericordia, pero ni siquiera nosotros podemos recibir esa misericordia. Somos tan desafortunados. Hasta que Chaitanya Mahaprabhu tuvo que hacer así. Párense, su humildad está rompiendo mi corazón. ¿No? Ese es cuando podemos saber que estamos libres de envidia. Solo hay 2 devotos que yo conozco, que Srila Prabhupada dijo que están 3. Prabhupada dijo que Jayananda Prabhu está libre de envidia. Y Prabhupada dijo también de Jananivas y Pankajangari Prabhu, los 2 pujaris discípulos de Srila Prabhupada en Mayapur. Prabhupada dijo una vez, ellos están libres de envidia. Y uno puede verles, ahí están, sirviendo la deidad día y noche, sin ninguna queja, siempre demuestran amistad, mismo cuando tienen que hablar de algo. Yo he visto algo que alguien está haciendo incorrectamente, dicen con tanta humildad que uno inmediatamente quiere obedecerles, inmediatamente. Bueno, espero que este sirve para responder. Ahora tenemos otra pregunta. Y si uno le hace algo muy grave y luego dicen que eso es falso, ¿qué debe haber habido? Que debe haber habido un malentendido. Se fue la pregunta. Un momento. Un momento. Si uno le hacen algo muy grave y luego dicen que eso es falso, que debe haber habido un malentendido, lo cual encima es un insulto a la inteligencia, que hablar de que se haya disculpado. Yo hacia esa persona no tengo deseos de que le suceda nada malo, pero perdonarla, creo, no sé cómo lo puedo hacer. Más bien no pienso en eso, pero ya no es persona de mi confianza. ¿Cómo limpiar eso del todo sin que se disculpe? ¿No? Disculpar es una parte muy, muy esencial en el perdón. Y justamente cuando podemos ser muy agradecidos con Krishna, cuando nos manda una persona así, que nos hacen algo muy grave. Claro que el primero, cuando alguien nos hace algo muy grave, por ejemplo, ni siquiera debemos quejarnos si somos Vaishnavas más avanzados. Pero si dicen que es falso, bueno, que están llenos de ego falso, están como las modalidades, como leemos en el quinto capítulo del Bhagavad Gita, que sabemos que son las modalidades. Entonces uno puede ver, aquí está la modalidad de ignorancia, negación, falsedad, mentira. ¿No? Ese es ignorancia. Qué bueno que Krishna me está mostrando la gravedad de la ignorancia, ¿no? A través de ese instrumento de mi karma. Y después, es un insulto a la inteligencia porque obviamente hizo su error y insultando mi inteligencia para decir que no. Bueno, que me insulta. ¿Cuál es el problema? El brahmana, este brahmana, ¿cómo se llama?
el brahmana de Avantipur. El brahmana de Avantipur, él fue insultado por todo el mundo. No había nadie que no le insultaba. Inclusive Rishabdev, que eres una encarnación del Señor Supremo. No solamente lo insultaban, orinaban encima de él, tiraban excremento a él. Y él decía, gracias, gracias. Claro que nosotros tal vez no somos tan avanzados, pero tenemos que perdonar la persona que más nos insulta, sabiendo que bueno, Krishna, tal vez Krishna está percibiendo un poco de avance para mí y me está mandando un gran desafío en cuanto a perdonar. Gracias, Krishna, por mandarme a esa persona. Eso es lo mejor. Pero no tenemos que confiarles, ni siquiera tenemos que asociar con ellos. Podemos mantener una gran distancia entre nosotros y una persona que nos insulta, pero debemos perdonarles. Yo recuerdo Mahatma Prabhu en un seminario de perdón. Él estaba dando ejemplo de una señora que estaba en la corte, ¿no? Del juicio contra una persona que mató a su hijo de una forma muy, muy violento y innecesario. Y ella dijo, en la corte, yo lo perdono. Y después preguntaron afuera de la corte del juzgado, pero ¿usted lo perdona? ¿Usted quiere que esté libre? Y dijo, no, yo quiero que sea castigado, pero yo perdono a él por lo que hizo. Yo entiendo que pero para la justicia y para que no repita hacerlo, yo creo que sí debe ser castigado. Pero lo perdono, yo no tengo ningún rencor, yo no tengo ningún mal sentimiento. Entonces, porque la persona, y ni siquiera era una devota, era una señora muy cristiana que había leído lo mismo dentro de otras escrituras. Entonces, el perdón es difícil, pero solamente es difícil por, la proporción de su dificultad en perdonar es en proporción a nuestro ego falso. Claro que si alguien insulta a un Vaishnava, insulta al Señor Supremo, o está en contra del proceso de servicio devocional, tenemos que contrarrestarles. Pero aún así, con algo de humildad y con el deseo de, de ayudarles, no con el deseo de hacerles mal. Ese jamás debe existir en el corazón de un devoto. Muchas gracias. Y ahora otra pregunta que apareció, y hay otro también. ¿Cómo se debe entender la tolerancia frente a los abusos, como la violencia familiar de hombres, mujeres y viceversa? Y así eso es más difícil, pero debemos aprender cómo perdonar mismo una persona que nos abusa. Pero no debemos perdonar el abuso, pero debemos, como dijo Jesucristo, odia el pecado, no el pecador. Entonces una persona que abusa debe ser castigado. Tiene que ser castigado porque su abuso puede repetir, especialmente personas abusivas tienen la tendencia de hacerlo una y otra vez. Pero debemos perdonarles dentro de nuestro corazón, porque si no es una falta de poder de poder entender la conciencia de Krishna y de poder entender que esa persona abusó de mí por algo que yo hice. Entonces esa persona tiene que ser castigada. Es necesario, pero no debemos tener rencor y mal sentimiento. Debemos llegar a perdonar, aunque obviamente no es algo que se puede hacer inmediatamente, porque abusos son muy difíciles de procesar psicológicamente. Pero
tenemos que perdonar. Pero eso no quiere decir que tenemos que tolerar más abuso. Hay que separarse del abuso inmediatamente. Srila Prabhupada dice, como yo hablé en otra clase, en el canto 9, que una esposa que tiene un esposo abusivo debe dejarlo, especialmente si no sigue los principios, si no sigue la conciencia de Krishna, debe abandonarlo. Pero eso no quiere decir que uno debe sentir rencor. Ok, ahora, y de autoridades a subordinados, eso no debemos tolerar, pero podemos perdonarles, entre otros ejemplos. En una sociedad que manifiesta mucha irritación, hastío, frustración, cansancio de pensar, que se tiene que tolerar, se tiene que aceptar en vez de corregir, encarar o exponer dichos abusos solo para evitar problemas. No, tenemos que castigar, pero no debemos tolerar algo contra nosotros, pero no debemos tolerar algo contra los demás. Esa es una cosa muy importante. Si es contra nuestro ego falso, aceptamos hasta donde hasta donde llega, pero no debemos tolerar algo contra los devotos. Usted ha mencionado que alguna propensión que se manifiesta porque originalmente se encuentra en Krishna de manera absoluta, al indicar que necesitamos aprender, en este caso, la tolerancia, el perdón, tenemos que aprenderlos de alguien que los practique. Entonces, no están originalmente presentes en el espíritu. ¿O cómo debemos entenderse que es necesario aprender de otra persona? Gracias. Bueno, para ser tal vez más técnicamente correcto, debemos despertarlo a través de otro. Una cualidad que existe dentro de nosotros, pero está cubierta, hay que descubrir, hay que quitar la cobertura que está alrededor de ese, que no nos deja ver lo que está dentro de nosotros. Entonces, cuando lo vemos en otro, empieza a despertar de nuevo dentro de nosotros, dependiendo la rapidez o es en proporción al grado de ignorancia que nos está cubriendo. Pero sí, debemos aprender en el sentido de recordar, pero recordar algo que es tan cubierto es la experiencia para nosotros, es aprender. Aunque siempre existió dentro de nosotros, amor por Krishna siempre existió dentro de nosotros. Si no, estamos aprendiendo cómo amar a Krishna a través de Srila Prabhupada y los Vaishnavas, ¿no? Pero realmente no estamos aprendiendo en un sentido, en la última instancia, porque ya existe inherentemente dentro de nuestro corazón. Ok. En la era de Kali, ¿quién es un brahmana y quién es un devoto? Buena pregunta. Todos los devotos deben ser brahmanas, pero cuando somos devotos neófitos, no somos, a veces las cualidades brahmínicas no se manifiestan inmediatamente. Uno tiene que ser devoto puro. Devoto puro es brahmana automáticamente, pero un devoto neófito no es un brahmana automáticamente. Pero en cuanto que vaya cualificándose más como Vaishnava, aparecen las cualidades brahmínicas dentro de ellos. Pero no es un brahmana necesariamente. Había una pregunta aquí. Okay. Esas son todas las preguntas que tengo aquí. No veo manitos azules. Bueno, ahora tiene selección de color.
en su manito. Ok, aquí hay una pregunta. Hemos visto que las devotas se han manifestado en redes sociales haciendo acusaciones de devotos que han abusado de ellas. ¿Se debe de castigar a esos devotos? Pero debemos de alejar a estos devotos. Oh, no. Se debe de castigar a esos devotos, pero debemos alejar a estos devotos de conciencia de Krishna. ¿O sería bueno tener un grupo de ayuda espiritual para estos devotos y ayudarles con estos anartas? Las dos cosas. Si alguien abusa de devotos o devotas, primero debe recibir una sanción, especialmente si el abuso es repetido. Si es un abuso por salir de la energía material y uno dice, oh, ese fue un error, podemos perdonar y no tenemos que sancionar necesariamente. Pero si son devotos, si son repetidas o abusos constantes, deben ser sancionados, ¿no? Entonces, no queremos que alejen de la conciencia de Krishna, pero tenemos que proteger a las devotas. En este caso estamos hablando especialmente de devotas que deben ser protegidas, ¿no? Entonces, debemos darles una sanción y después corregirlas. Pero no es tan fácil corregir a una persona de abuso. Por ejemplo, abusadores de niños, de abusadores de menores, prácticamente a través de la psicología han determinado que nunca dejen de abusar. No. Prácticamente es muy difícil que dejen de abusar. Generalmente dejen de abusar por temor. Claro que hay algunos que, especialmente entre devotos, si son devotos sinceros y tienen esa muy mala cualidad, pueden aprender y pueden purificarse a través del santo nombre con mucha sinceridad y a mucha aceptación de su error. Pero es muy difícil de parar la mentalidad abusiva. Y sí, debemos tener grupos de devotos que ayuden, pero tienen que ser devotos muy cualificados para ayudar. Yo he predicado a muchas personas abusivas que no deben hacer esto y después de 2, 3 meses, con toda la filosofía que uno puede dar y ejemplos, y están abusando de nuevo. Entonces, a veces con abusadores el castigo tiene que ser fuerte y después se puede tratar de purificar. Y nunca debemos alejar a nadie de la conciencia de Krishna, pero sí a veces tenemos que alejarles del templo porque buscan otras víctimas. Entonces, si quieren víctimas, que busquen sus víctimas en la sociedad externa y deje que la sociedad externa les castigue. Estar situado a otra pregunta. Aquí hay dos. Lo que habla Juan de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Es un refrán común para dejar de afectarse por el prestigio falso. ¿Sí? Muy bueno. Ese problema es reconocido no solamente en círculos Vaishnavas, pero los círculos Vaishnavas los analicen con más detalle, como todo de nuestra filosofía. O sea, Jesucristo dijo amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es bhakti puro. De hecho, bhakti puro es amar a Krishna y no amar a ninguna cosa, sino como la parte de Krishna. Pero amar las cosas, ese es el comienzo del bhakti. Pero, ¿qué es el grado? ¿Cuáles son los detalles de cómo llevar a cabo ese bhakti? Jesucristo no tenía tiempo ni la audiencia adecuada para poder explicarlo. Entonces, hay muchos refranes y conocimiento que existe en otras sociedades, pero su manifestación plena es a través de la conciencia de Krishna.
Otra pregunta, ¿estar situado en el nivel de saber perdonar es algo que me queda muy lejos todavía? Aún así, intento perdonar a los que me ofenden, pero cuando se ofende a alguien, a algún ser querido, familia, es algo que no puedo tolerar ni perdonar. ¿Cómo lo debo entender para que no me afecte tanto? Lo primero, y eso es difícil, hay que entender que mi familia, ¿qué es la diferencia entre mi madre y la madre de un chino? Es solamente una conexión corporal, una conexión psicológica que va a desaparecer en algún momento, especialmente con la muerte. Entonces, cuando nosotros somos Sama Sarva Shubhuteshu, cuando podemos ver todas las entidades vivientes, o en otras palabras, cuando somos ni siquiera devotos puros, sino en la plataforma de Brahman, entonces vamos a ver todos ecuánimamente y no vamos a necesariamente favorecer a los familiares. ¿Porque mi familiar es más especial? Por ejemplo, muchas veces los devotos hagan tanto esfuerzo de dar la conciencia de Krishna a mi madre, mi padre, mi hermano. Claro que son personas que han hecho mucho para mí, eso es entendible. Pero filosóficamente, ¿qué es la diferencia entre mi hermano y fulano en la calle? A lo mejor fulano en la calle tiene muchas mejores cualidades que mi hermano o mi hermana. A lo mejor mi padre o mi madre que todavía comen carne y beben licor o algo así, hay muchas personas que tienen muchas mejores cualidades. Entonces, si podemos pensar filosóficamente, vamos a ver que los familiares son, sí, muy queridas, pero ¿por qué? ¿Por sus cualidades o porque hay una conexión corporal? Entonces, primero hay que ver eso. Pero mismo, que sea un devoto que debe ser más grave que un familiar que está insultado o alguna ofensa contra ellos. Debemos actuar como fuego, como dice Srila Prabhupada, pero en nuestro corazón también tenemos que aprender cómo tolerar y cómo perdonar. Y eso es muy difícil, pero el devoto tiene que aprender. Entonces, ¿cómo hacerlo para que no afecte tanto? Seguir avanzando espiritualmente. Todos tenemos que seguir. Todos tenemos esos sentimientos, esos momentos. Cuando se ofende a un extraño en la calle, bueno, no me importa mucho. Así está mal, no está muy bien. Pero cuando ofende a un familiar, pues está muy mal. Y cuando ofenda a Krishna, eso es lo peor de todo. Pero a veces somos más intolerantes a alguien que insulta a un familiar que a alguien que insulta a Krishna por el apego. Entonces, pero cuando nuestro apego principal está con Krishna y los Vaishnavas, entonces vamos a sentir mucho más disturbio cuando hay una ofensa contra de Krishna. Y también, si alguien me ofende, cuando somos muy avanzados en servicio devocional, no percibimos ninguna ofensa contra de nosotros. Percibimos que un instrumento de karma, percibimos las modalidades, percibimos muchas cosas, pero no percibimos una ofensa. Una ofensa quiere decir que estoy dando demasiado crédito a mí mismo. Si yo pienso que alguien me ofendió, no. Claro que podemos ver una ofensa, pero internamente yo no debo pensar que a mí me ofendió, sino a mí me pagó. Gracias por pagarme de vuelta. Seguramente que yo hice algo a ti, gracias por devolver, ¿no? La moneda después de tanto tiempo, después de otra vida.
Entonces, todo esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos ego falso. Y por eso a veces Krishna pone ante nosotros las circunstancias más difíciles para que podamos aprender cómo tolerar, cómo perdonar a un grado mayor. Y Krishna va a seguir dando esas experiencias hasta que nosotros podemos pasarnos al plano de servicio devocional puro. Y entonces, si uno no quiere más de esas experiencias, debe dejar de envidiar y debe dejar de ser tan afectado por algo que no se puede tolerar. Ese es mi consejo. ¿Otra pregunta? Parece que ya no hay más, que no están apareciendo. El tiempo, bueno, suena como yo. El tiempo también ayuda a perdonar, ¿cierto? Cierto. Sí, el tiempo ayuda en todo, pero a veces también, si el corazón no está muy bien, el tiempo simplemente nos ayuda a olvidarnos. O sea, estamos recordando otras cosas más agradables y nos olvidamos, pero no hemos perdonado. Ese también puede ser peligroso. O sea, debo aprender cómo perdonar, porque no perdonar no es muy bueno. Cómo perdonar de corazón y no superficialmente. Porque no vamos a sentir ningún mal ni ningún sentimiento negativo hacia la persona que estamos perdonando. O sea, a veces, por ejemplo, alguien nos dice, mira, tienes que disculparte. Pues, si no, sirve de mucho, ¿no? Ese es político, ese es un perdón político, ¿no? Bueno, entonces para que la persona no me demanda o no me hace esto, o para que haya más paz en el ambiente del templo o la casa, lo que sea. Sí, yo pido perdón. Por ejemplo, una vez a mí me obligaron en Mayapur de pedir perdón. Y yo pensé que lo había hecho sinceramente, pero después, o sea, yo quería hacerlo sinceramente, pero yo vi la ofensa, no una ofensa contra de mí, sino una ofensa contra de muchos Vaishnavas. Entonces yo no pude perdonar en este momento, aunque lo perdoné inmediatamente después. El resultado fue que la persona que intenté perdonar oficialmente me mandó 200 personas tras de mí con machetes, ¿no? Y palos. Y entonces ya vi claramente que el perdón no fue suficiente. O sea, no fue totalmente del corazón. Aunque era imposible para mí porque había ofendido devotos. Era imposible para mí hacer un perdón pleno, pero tal vez tenía que haberlo hecho. Bueno, de todos modos, ya obviamente estoy aquí todavía, entonces no me alcanzaron, ¿no? Hay una pregunta aquí de Aradia. Sí, la Gurudeva, mi reverencia. Es en referencia a por ejemplo, perdonar. Usted nos hablaba de esa importancia de perdonar, pero que a la vez uno puede, si es necesario, aplicar
una corrección. Entonces, ¿cómo discernir entre, en el caso de la congregación, ¿verdad? Cuando uno está con la congregación y tenemos a una persona de que está cometiendo errores en cuanto a cómo habla de la filosofía sin tener que levantarle el ego, ¿verdad? Y sin yo más bien hacerlo ya como parte de mi ego, que él no sienta que es por ego que lo estoy corrigiendo. No sé si me entiende la pregunta. Sí, entiendo. Siempre es difícil, pero si estamos en la posición de autoridad o de encargado de algo, encargado de nuestra familia, lo que sea, tenemos que corregir, ¿no? La comunidad, la familia, lo que sea. Entonces, esos son los momentos más difíciles cuando tenemos que ejercer autoridad y a la vez perdonar a la persona. Entonces, ahí es cuando uno puede ver si lo hice del corazón o políticamente, ¿no? Pero cuando yo hago del corazón, no voy a tener ningún mal. Por ejemplo, Prabhupada castigaba a tantos devotos, pero inmediatamente cuando Prabhupada sentía que el devoto había entendido, Prabhupada sonreía y desapareció totalmente. Desaparece. Por eso yo siempre doy el ejemplo de un buen padre, una buena madre castigando a su hijo. Inmediatamente cuando vean que el hijo responde, está todo sonrisas, todo felicidad. Inmediatamente cuando ve, y así debemos hacer también si estamos en una congregación, hay que corregir a alguien. Inmediatamente cuando vemos que que se corrigió, estamos muy contentos. Y si no se corrige, aún así, no estamos guardando un rencor o un mal sentimiento, simplemente tenemos que insistir más en corregirle, porque están haciendo un disturbio en el ambiente del templo, de la comunidad. Muchas gracias. Hare Krishna. ¿Otra pregunta? Uno, dos, tres, ya. No hay más preguntas. Entonces, ya podemos parar por hoy. Y yo agradezco de nuevo siempre la participación de ustedes y la oportunidad de poder intentar servirles. Muchísimas gracias. Espero que Krishna les bendiga siempre con más deseo y más potencia para cantar el santo nombre. Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrindi ki jai. Jai Gaura Premanandi. Haribo. Prabhupada ki jai. Jai. Vaishnava Vrindi Muchas ki gracias. jai. Jai. Hare Krishna, Gurudeva. Prabhupada ki jai. Gracias por esa bendición tan maravillosa. Hare Krishna. Hare Krishna, Gurudeva. Hare Krishna, Gurudev, muchas gracias. Oh. Haribol, gracias. Haribol, Gurudev. Hare Krishna. Gracias.